Las 10 plagas de Egipto, el poder de Dios frente al orgullo de un imperio. Hubo una época en que un solo hombre creía tener el control del mundo, un faraón que se creía Dios entre los hombres. Pero un día, el verdadero Dios decidió hablar y su voz no vino con susurros, sino con poder. Un poder que estremeció los cielos, oscureció el sol y convirtió el agua en sangre. Durante 10 actos de juicio divino, Egipto fue testigo de lo imposible. Ranas, pestes, tinieblas y finalmente la muerte misma tocaron sus puertas. No era solo un castigo, era una batalla entre el orgullo humano y la soberanía de Dios. Un hombre, armado solo con fe y una vara de madera, desafió al imperio más poderoso de la tierra y lo que ocurrió después cambió la historia para siempre. Porque a veces el camino hacia la libertad pasa por el juicio y solo cuando la oscuridad cae, la luz puede brillar. Lo que estás a punto de ver no es solo historia, es una advertencia y una advertencia al corazón orgulloso y una promesa a quienes confían en el poder de Dios. No te pierdas esta historia completa. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos hasta el final para descubrir cómo Dios transformó el juicio en libertad. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué plaga crees que fue la más impactante? Comparte este video para que más personas recuerden que nadie puede resistir la voz del Altísimo. El llamado y la primera tormenta, cuando el fuego del cielo encuentra el trono de Egipto. En el corazón del antiguo Nilo, donde el río dicta la vida y la abundancia dicta la ley, se alzaba un imperio que creía controlar el curso del mundo. Sus templos, estatuas y rituales proclamaban una verdad: el faraón era el propio Dios. Este era Egipto, un sistema de orden, economía y símbolos que dominaba el Mediterráneo oriental en el segundo milenio antes de la era común, pero incluso los dioses de piedra temen la voz del verdadero Señor. Bajo esa magnificencia, una comunidad gemía en silencio. Los hijos de Israel, convertidos en mano de obra forzada, ladrilleros, capataces de obras públicas, vivían en la frontera entre identidad y explotación. La memoria de sus patriarcas se apagaba bajo el polvo del arado y la dureza del látigo. Él, que una vez fue príncipe y luego pastor, vuelve desde la soledad del desierto. Moisés, armado con la promesa, escuchaba en Horeb y acompañado por Aarón, es enviado al corazón del poder. No va con ejército, va con palabra, y su primera parada será el trono que profana el nombre del Dios vivo. El mensaje que trajo fue simple y escandaloso: deja ir a mi pueblo. La corte se rió, el faraón se sorprendió y los sacerdotes calcularon la afrenta. ¿Cómo respondería un imperio que se cree eterno a una voz que reclama justicia? La voz del faraón altiva: ¿quién es ese señor para que yo deje ir a mi mano de obra? La vara que se hizo serpiente fue la primera señal, un poder que excede la magia ritual de palacio. Los magos replicaron con sus artimañas, pero la vara divina devoró las réplicas humanas. Fue el primer aviso. El poder de Dios no es otro truco de salón, es soberanía que confronta la falacia del símbolo. Hubo intercambio de palabra y de orgullo. Moisés ofreció liberación, el faraón ofreció obstinación. Cada negativa acumulada va no solo insultos, sino consecuencias que, como nubes, se prepararían para descargar juicio sobre la tierra del Nilo. La primera plaga descendió como sentencia. El agua que da vida se volvió sangre, no una metáfora, sino realidad que golpea el corazón económico y religioso de Egipto. El Nilo, síntesis de su poder, se torna en símbolo de juicio. El consumo, la ofrenda y la navegación quedan comprometidos. Cuando la vida del río muere, tambalea la civilización. La reacción fue ritual y prisa. Sacerdotes hicieron ofrendas, los magos volvieron a actuar y el pueblo buscó explicaciones. Pero donde antes había certeza, ahora surgió duda. ¿Y si los dioses de Egipto no pueden salvarlos? La primera plaga suscitó grietas en la ilusión del control. Si la primera plaga atacó la fuente de su poder, la segunda lo deshonró. Ranas en todos los recintos. Lo sagrado se volvió ruidoso e impuro. Lo que era objeto de culto quedó invadido por lo cotidiano y repulsivo. El símbolo de orden era ahora objeto de escarnio. La tercera plaga era íntima y humillante: piojos y mosquitos que recorrían la piel y ropa. Donde la grandeza se creía intocable, la molestia se convirtió en recordatorio de fragilidad.
Ninguna estatuilla pudo detener la picazón en los cuerpos del poder. Las plagas no eran solo espectáculo sobrenatural, eran hamsterazos sociales. La economía se resentía, la lógica religiosa vacilaba y el pueblo, tanto hebreo como egipcio, comenzaba a percibir que algo mayor se movía en la historia. Para los oprimidos, cada señal era una esperanza latente. Aunque las plagas golpeaban a toda la nación, el corazón de quien gobierna puede endurecerse hasta convertirse en obstáculo para la propia paz. El faraón endureció su decisión, no solo por obstinación personal, sino por cálculo político y por la presión de sacerdotes cuyas credenciales parecían amenazadas, y cada negativa empujaba a un siguiente acto de juicio. Entender esas plagas exige ver el fondo. Egipto no era solo un estado, era una religión. Sus dioses estaban tejidos en la vida diaria, Ra en el sol, Hapi en el Nilo, Isis en la maternidad. La serie de calamidades no solo destruye recursos, desmantela íconos. Cada plaga golpea una esfera del mundo egipcio. La sangre en el agua, las ranas y la picazón fueron solo el prólogo de una serie que no haría distinción entre templos y casas, entre trono y cabaña. Lo que se avecina tocará la salud, los rebaños, los cultivos y la misma sombra del sol. El juicio aún no ha terminado. ¿Responderá el corazón del faraón antes de que la nación entera pague el precio? Si este comienzo te estremeció, asegúrate de ver la continuación. En el próximo episodio veremos plagas que tocarán la economía, la salud y la dignidad nacional, y el precio que el imperio pagará por su orgullo. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video con alguien que aprecie la historia y deja en los comentarios cuál de estas primeras plagas te impactó más y por qué. Tu opinión abrirá la conversación que muchos necesitan leer. El juicio que se intensifica cuando el orgullo enfrenta al Dios viviente. Un nuevo amanecer sobre Egipto, pero el aire huele distinto. El poder del faraón comienza a resquebrajarse, aunque su corazón sigue endurecido. Las primeras plagas ya sacudieron los cimientos del imperio. Ahora la batalla espiritual entra en su fase más oscura. El pueblo anhela paz, pero el cielo está mudo. Lo que parecía un castigo pasajero se ha convertido en un ciclo de temor. Las ofrendas a Ra se multiplican, pero el sol ya no simboliza protección, sino advertencia. Egipto entra en un tiempo donde cada amanecer pudo traer una nueva herida. De pronto, el aire se volvió ruido. Moscas, tábanos, enjambres sin fin cubrieron las ciudades. Ni los palacios fueron excepción. Era la cuarta plaga. Un asalto al aire mismo que se respira, y lo más impresionante, los hebreos en su tierra de Gosén estaban a salvo. El juicio se vuelve selectivo, revelando que no es caos, sino justicia. Las plegarias ya no encontraban respuesta. Los templos que antes eran centros de dominio espiritual se tornaron tumbas de incienso inútil. Por primera vez, el faraón se inquietó, pero su orgullo le dictó resistencia. La siguiente herida no fue al río ni al aire, sino al sustento. Una plaga invisible azotó el ganado de Egipto, bueyes, camellos, ovejas, caballos, el motor económico del imperio. La nación que exportaba carne, leche y cuero ahora olía a putrefacción. La riqueza egipcia se desmoronaba y con ella el orgullo de sus propietarios. El poder absoluto se alimenta del ego, aunque la realidad gritaba. El faraón decidió creer su propio mito, que él, y no el Dios de los hebreos, controlaba el destino. Y así, cada plaga se convirtió no solo en juicio, sino en espejo del corazón humano cuando se resiste a la verdad. Las plagas ya no golpeaban el entorno, ahora tocan la carne. Úlceras y llagas cubrieron a hombres y animales. Nadie podía esconderse de su propio cuerpo, ni los magos del faraón pudieron presentarse ante él. Estaban enfermos, derrotados por el mismo poder que intentaron imitar. Dios advierte antes de golpear. Moisés firme ante el faraón, le anuncia una nueva plaga. Manda guardar su ganado y tus siervos bajo techo, porque el granizo destruirá todo lo que quede al aire libre. Algunos egipcios, ya temerosos, obedecieron. Otros, aún burlones, se rieron. El precio de la incredulidad estaba por caer desde el cielo. El cielo se partió. Fuego y hielo cayeron juntos. Era como si el mismo universo obedeciera al mandato del Altísimo.
Nunca antes, ni desde la fundación de Egipto, se había visto una tormenta semejante. La ira divina no buscaba destruir al hombre, buscaba quebrar su soberbia. Moisés, empapado por el diluvio, clama a Dios. No pide venganza, sino compasión. El granizo cesa, el cielo se abre, pero el corazón del faraón vuelve a endurecerse. La misericordia de Dios, una vez más, es interpretada como debilidad. El ciclo de orgullo continúa. Egipto se fragmenta. Algunos egipcios empiezan a temer al Dios de los hebreos y a obedecer sus advertencias. Otros permanecen fieles a la corte, defendiendo la ilusión de invulnerabilidad. Una nación que antes marchaba unida bajo el poder de un solo hombre, ahora se divide por la verdad. Entonces vino la plaga más devastadora para la tierra, langostas innumerables devorando todo lo verde que había sobrevivido al granizo. Los ojos del faraón contemplaron la ruina total del Egipto. Sus consejeros clamaron: ¿hasta cuándo este hombre será tropiezo para nosotros? Deja ir al pueblo, pero el corazón endurecido no conoce razón. El faraón busca negociar con Dios, dejar ir al pueblo, pero no del todo. Moisés rechaza la hipocresía. El libertador sabe que la libertad no se negocia, se obedece. Una verdad que los reyes de todos los tiempos intentarían ignorar. Y vino la oscuridad. 3 días sin sol, ninguna antorcha, ningún fuego pudo disipar las sombras. Las tinieblas no solo cubrieron las calles, cubrieron las almas. El símbolo del dios Ra, la luz, fue vencido, pero en Gosén, donde habitaban los hebreos, había claridad. Era el mensaje más claro. No hay faraón, ni Dios, ni poder que pueda brillar más que el Creador. El faraón humillado grita: no verás más mi rostro, el día que lo hagas, morirás. Y Moisés responde: bien has dicho. Pero en esa despedida, el juicio más terrible aún estaba por venir. Una noche que marcaría para siempre la historia de la humanidad. Las sombras se alargan sobre Egipto, el silencio antes de la última plaga pesa más que todas las anteriores. El reloj divino marca la hora del juicio final, una noche, un clamor y una liberación escrita con sangre. Cada plaga fue una advertencia, pero la próxima será una sentencia. No te pierdas el último episodio, la noche del éxodo y la caída del orgullo egipcio, donde la muerte y la vida se cruzan bajo una misma luna. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanzas te deja este episodio. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran cómo el poder de Dios puede transformar hasta el corazón más endurecido. La última plaga y el éxodo, la libertad sellada con sangre. La noche cae sobre Egipto, una oscuridad distinta, más densa que las tinieblas anteriores. Los hogares hebreos permanecen en silencio, siguiendo las instrucciones que Moisés entregó con voz temblorosa y firme. El juicio final está a punto de comenzar. Cada hogar, una promesa. Cada gota de sangre, una señal de fe. En esa noche, la obediencia sería la frontera entre la vida y la muerte. El cordero sin mancha debía ser inmolado, su sangre puesta sobre los marcos de las puertas y su carne comida apresuradamente, vestidos y listos para partir. Era la Pascua, la primera de todas, un pacto que marcaría la historia del pueblo de Dios para siempre. El hombre que se creía Dios ahora teme al silencio. El faraón que desafió al Creador no sabe que su orgullo está a minutos de quebrarse. El reloj invisible del juicio divino avanza y no habrá marcha atrás. Entonces llegó la medianoche, el ángel de la muerte descendió sobre Egipto, y allí donde no había señal de sangre, la vida fue arrancada. Un clamor estremeció el valle del Nilo, desde el trono hasta la choza, desde el primogénito del faraón hasta el hijo del prisionero, nadie escapó. Egipto despertó a la noche más amarga de su historia. Ni las pirámides, ni los dioses tallados en oro pudieron detener la mano de aquel que da y quita la vida. El faraón, destrozado, llama a Moisés en medio de la noche. Sus palabras, quebradas por el dolor, sellan el momento que la historia jamás olvidaría. Levántate, sal en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id, servid a vuestro Dios, como habéis dicho, y bendecidme a mí también. Así comenzó el éxodo. Se estima que más de 600.000 personas caminaron esa noche, dejando atrás siglos de esclavitud. No huían, marchaban guiados por la fe. El eco de sus pasos se mezclaba con la brisa del desierto.
era el sonido de la libertad. El pueblo que fue esclavo salió no con las manos vacías, sino con los tesoros del imperio que los oprimió. Era la justicia divina en acción. Lo que una nación les negó por generaciones, Dios se los devolvía multiplicado. Así, el plan celestial convertía la humillación en bendición. Mientras el faraón y su pueblo lloraban, el Dios de Israel caminaba con su pueblo. Una columna de fuego los guiaba por la noche, una nube los cubría de día. El Dios que juzga también acompaña. La libertad no es solo salir de Egipto, es aprender a caminar con el cielo sobre ti. Pero el orgullo no muere fácilmente. El faraón, enceguecido por el dolor y la ira, cambia de parecer una vez más. ¿Por qué los dejamos ir? Grita. Vamos tras ellos. Y así, los carros de guerra más poderosos del mundo parten tras un pueblo que no tiene armas, solo fe. Delante, el mar. Detrás, la muerte. El pueblo grita. Moisés alza su vara y Dios, una vez más, se revela. El mar se partió. El mismo Dios que juzgó a Egipto ahora abre un camino imposible. Y el pueblo cruza entre las aguas, caminando sobre el milagro. El poder humano desafió una vez más el poder divino. Pero cuando el último hebreo cruzó, las aguas volvieron a su lugar. Los carros, los caballos, los soldados, todos fueron cubiertos por el juicio del mar. En la otra orilla, el pueblo cantó. Moisés y Miriam entonaron una canción. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las plagas no fueron solo castigos, fueron mensajes. El Dios de Israel no buscaba destruir a Egipto, sino liberar a la humanidad del yugo del orgullo, de la esclavitud del pecado, del falso poder. Cada plaga fue una llamada al arrepentimiento y cada paso en el desierto una lección de fe. La libertad nació en medio del juicio y la historia del Éxodo nos recuerda que no hay faraón tan fuerte ni cadena tan pesada que puede resistir al Dios que libera. ¿Qué faraones te están atacando hoy? ¿Orgullo? ¿Miedo? ¿Pasado? Así como Moisés levantó su vara y el mar se abrió, Dios aún abre caminos donde parece no haber salida. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te dejó esta historia. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran que cuando Dios decide liberar, ningún poder humano puede detenerlo. No dejes de ver nuestros próximos documentales bíblicos, historias que revelan el poder del cielo en la tierra.